cualquier vector V de componentes x sub 1 y sub 1. Estamos considerando cualquier vector, no es un versor. Es un vector cualquiera de componentes x sub 1 y sub 1, y sí vamos a pedir que este vector sea no nulo. Un vector no nulo del plano. Ahora, nosotros sabemos que este vector V se puede escribir como una combinación lineal de los versores, o como combinación lineal de un versor, mejor dicho. De un versor V sub 0, cuyos componentes, si estoy en el plano, serán x sub 0 y y sub 0. O sea, lo que estamos diciendo es que este versor tiene como componentes los cosenos directores del mismo, por lo que acabamos de ver recién. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Tomo un vector cualquiera V del plano, un vector no nulo, por supuesto. Sabemos que a este vector se lo puede escribir como una combinación lineal de un versor V sub 0, cuyos componentes son los cosenos directores. Entonces, simbólicamente lo que estamos diciendo es que este vector V, cuyos componentes son x sub 1 y y sub 1, lo puedo escribir como el módulo de V sub 1, o sea, el módulo de V, nunca definí V sub 1, simplemente el módulo del vector por el coseno de alfa, siendo el coseno de alfa coseno director de nuestro vector V. Análogamente, módulo de V por coseno de beta. Ya saben, beta es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las y. Ahora, si nosotros aplicamos la definición de producto escalar vector, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos recuerden que el módulo de un vector es un escalar que está multiplicando, en este caso este escalar, a este vector cuyos componentes son coseno de alfa y coseno de beta, es decir, los cosenos directores. Esto es el módulo de B por coseno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? Esto que acabo de hacer es por definición de producto escalar vector. Pero, por lo que acabamos de ver recién, coseno de alfa y coseno de beta son los componentes del versor. O sea que esto es simplemente el módulo de B por B sub 0. Acá estamos viendo entonces cómo a este vector B, un vector no nulo del plano, lo escribimos como una combinación lineal de un versor, cuyos componentes son sus cosenos directores. ¿Sí? Sí. Lo que acabo de hacer en este renglón es lo que escribí en los 3 renglones anteriores. Ahora fíjense que nosotros este vector lo hemos tomado un vector no nulo. Eso significa que el módulo de este vector será distinto de 0, porque el vector es un vector no nulo. Entonces, si este módulo, o sea, el módulo de este vector es distinto de 0, podemos entonces deducir que nuestro versor V sub 0 lo podemos calcular como el inverso multiplicativo del módulo del vector, o sea, 1 sobre el módulo de B, por el versor. Perdón, por B, porque justamente el versor es lo que estoy hallando, por el vector B. Y esta, entonces, es otra manera que tenemos de calcular o de determinar los componentes de un versor. ¿Sí? Es el producto escalar vector, siendo el escalar el inverso multiplicativo del módulo de B, el módulo del vector, por el vector B. Entonces, esto que acabamos de hallar, el B sub 0,
se denomina, ustedes esto ya lo saben, versor. Pero no es cualquier versor, sino que es un versor en la dirección del vector B. Entonces, más o menos como para que puedan visualizar lo que estoy planteando, es, supónganse, en el plano, vamos a hacer algo muy... Ok, supongamos entonces que ustedes tienen este vector B. Lo que acabamos de determinar son simplemente las componentes de un vector cuyo módulo es 1. Lo único que cambia este vector B sub 0 en comparación con B es el módulo. Dirección y sentido se mantienen. Entonces, lo que estamos hallando es, supónganse, esto que está acá. Este sería el B sub 0. Vector que tiene la misma dirección, mismo sentido que B, pero que el módulo es 1. Esto que estuvimos haciendo entonces es cómo hallar las componentes de este versor. Bien, podemos entonces decir que, esto les voy a escribir como texto más bien. Podemos entonces decir que las componentes de un versor en la dirección de un vector dado, por supuesto un vector no nulo, son sus cosenos directores. Y esto se puede obtener, como ya estuvimos viendo, como el producto escalar entre el vector y el inverso multiplicativo de su módulo. ¿Sí? Eso es a modo de conclusión de lo que acabo de decir. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo y rápido de esto. Me piden hallar un versor, es decir, hallar un vector en la dirección, un vector de módulo 1, en la dirección de vector U, cuyos componentes son -2, 3. ¿Qué me están pidiendo que haga acá? Este vector U de componentes -2, 3, yo lo puedo pensar como este vector que acabamos de graficar acá, como este vector B. Es un vector cuyos componentes son -2, 3. Y me están pidiendo que hallen un versor en la dirección de este vector, es decir, un versor que tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero que el módulo va a ser justamente 1. Entonces nosotros, por lo que acabamos de ver, sabemos que los componentes de un versor está dado por los cosenos directores. Eso es lo que habíamos visto hasta la clase pasada y ahora hicimos el repaso. Por lo tanto, si yo hallo los cosenos directores de este ángulo, de este vector U, voy a estar encontrando los componentes de ese versor que necesito. Entonces, coseno de alfa va a ser componente en X del vector U, es decir, -2, sobre el módulo del vector U. El módulo ustedes ya saben que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea, -2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 más 9, 13. O sea que el módulo del vector U es 13. Decimos entonces que esto me queda simplemente -2 sobre raíz cuadrada de 13. Análogamente, coseno de beta será igual a la componente en y de nuestro vector u sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, o sea, el módulo del vector u, que como estoy hablando del mismo vector, su módulo no cambia. ¿Bien?
Por lo tanto, ¿qué concluimos acá? Esto que obtuve, menos 2 sobre raíz de 13 y 3 sobre raíz cuadrada de 13, son los cosenos directores del vector u. Y por lo tanto, esto me permite concluir que el versor u sub 0 tendrá componentes menos 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. Las componentes, acá hemos hallado las componentes del versor en la dirección del vector u. Dirección y sentido del vector u. Esta es la primera manera, o es una de las maneras que tengo de encontrar las componentes de un versor en la dirección de un vector dado. Por otro lado, que fue lo que vimos recién, vamos a poner, por otro lado, habíamos dicho que las componentes de un versor la podemos calcular haciendo el producto escalar vector, entre el inverso multiplicativo del módulo del vector u por el vector u. Eso fue lo último que habíamos escrito. ¿Qué significa eso? Que nuestro versor u, escribir esto, que nuestro versor en la dirección del vector u tendrá como componentes el módulo de u, ya hemos calculado, es 1 sobre raíz de 13, por el vector u es el vector de componentes, menos 2, 3. Si yo realizo este producto escalar vector, las componentes de mi versor, u sub 0, serán menos 2 sobre la raíz cuadrada de 13, 3 sobre la raíz cuadrada de 13. Y fíjense entonces que llegamos exactamente a lo mismo. Son dos maneras de obtener los componentes de un versor, las componentes del versor en la dirección de un vector dado. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, y al igual que en el plano, esta propiedad ya lo habíamos visto también, al igual que en el plano, en el espacio, o sea, en R3, si tenemos un vector U expresado como combinación lineal de los versores o los vectores de la base canónica, sería J más Z sub 1 por K. Este es un vector del espacio que vamos a tener coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma el vector U con el semieje positivo de las X. Coseno de alfa se va a definir como la componente en X del vector sobre el módulo del vector U en este caso. Esto significa entonces que la componente X de nuestro vector la puedo expresar o lo puedo escribir como el módulo de U por el coseno de alfa. Por otro lado, coseno de beta, siendo beta el ángulo que forma el vector U con el semieje positivo y será la componente en Y sobre el módulo del vector U. Y esto implica que a la componente Y la podemos expresar o lo podemos escribir como el módulo del vector por el coseno del ángulo
que forma ese vector con el semieje positivo de las y. Y por otro lado, coseno de gamma, siendo gamma el ángulo que forma el vector u con la componente z del vector, será z sub 1 sobre el módulo de u. Y esto significa entonces que a z sub 1 lo podemos expresar como el módulo de u por el coseno de gamma. Y resulta que de esto, si particularmente el módulo del vector u es igual a 1, si ocurre esto, lo que obtendremos son las componentes del versor, o sea, porque lo que estamos obteniendo acá son los cosenos directores, ¿sí? Entonces diremos que las componentes del versor son simplemente sus cosenos directores. ¿Sí? Esto es más de lo que venimos diciendo. Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, por otro lado, y esto me parece que ustedes ya lo fueron haciendo en la práctica, de todas maneras ahora vamos a retomar uno de los ejercicios de la práctica. Javier, yo te comento que yo llegué hasta ahí, hasta Bien, yo llegué en la práctica e hice los ejercicios 5 y 6 de cosenos directores. Hasta ahí llegué. perfecto. Bien, o sea que esto no es ninguna novedad para ellos, ¿sí? Si ya lo No, vieron en la práctica. no, porque yo hasta ahí les comenté, yo había visto tu última clase y hasta ahí llegué. Buenísimo. Bien. En R3, chicos, al igual que en R2, o sea, así como ocurre en el plano, también en el espacio, se verifica la propiedad de los cosenos directores de un vector no nulo. Esa propiedad, recordarán ustedes, para el plano habíamos dicho coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Esto me da igual a 1 si estoy en el plano, siendo coseno de alfa y coseno de beta los cosenos directores de mi vector no nulo en el plano. Pero como ahora estoy en el espacio, se agrega justamente un coseno director más, que es el coseno del ángulo que se forma entre el vector y el eje o el semieje positivo de las zetas. Y lo que ocurre es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector no nulo en el espacio también da 1. Y esto, por supuesto, se puede probar o se puede demostrar en forma análoga a la demostración que ya hemos realizado para el plano. ¿Bien? Esto simplemente entonces para indicar que también se cumple esta propiedad y que también se puede demostrar. Bueno, por otro lado, vamos ahora a definir la distancia entre dos puntos. Que en realidad esto tampoco es algo nuevo para ustedes, porque distancia entre dos puntos nosotros ya lo habíamos definido, ya habíamos visto cómo se calcula, cuando habíamos desarrollado el tema de función lineal. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando con rectas en la unidad 2? Ahí ya habíamos hablado de lo que es la distancia entre dos puntos. Ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de los vectores. Entonces, para definir la distancia entre dos puntos, acá vamos a definir previamente las componentes de un vector
las componentes de un vector en función de dos puntos del plano. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hallar las componentes de un vector determinado por dos puntos. ¿Bien? Y a partir de ello, vamos a entonces redefinir la distancia entre dos puntos del plano o del espacio. En este caso vamos a considerar en R2 los puntos A de componentes x1 y y1 y un punto B de componentes x2 y 2, que son dos vectores del plano. Vamos a hacer una representación gráfica para ayudarnos un poquito. Entonces, estamos considerando, por ejemplo, el punto A y el punto B. El punto A es un punto que tiene componentes, dijimos, x1 y 1, y el punto B es un punto de componentes x2 y 2. ¿Bien? Fíjense que estos puntos A y B me determinan el vector OA, a ver si lo puedo, a ver, ahí. No, lo voy a hacer a mano nomás. Estos dos puntos me van a determinar el vector que tiene como origen el origen de coordenadas, o A, y además yo puedo formar este otro vector. Fíjense, el vector que tiene como origen el punto A y como extremo el punto B. Fíjense que por la regla de la poligonal, por ejemplo, si yo sumo estos dos vectores, obtengo un nuevo vector, que es el vector que tiene origen en O, origen de coordenadas, y extremo B. ¿Sí? Al sumar el vector OA más el vector AB, el vector este que está acá en negrito más el vector rojo, me da este otro vector, que es el vector OB. Pero resulta que yo estoy queriendo conocer los componentes del vector AB. Eso es lo que estamos queriendo hallar. Entonces, fíjense que acá, si despejamos el vector AB, vamos a obtener que ese vector AB se puede obtener a partir de la diferencia entre el vector OB y el vector OA. Ahora, A y B nosotros conocemos, son los componentes de los puntos A y B. Entonces, el vector AB, que es el vector cuyas componentes no conozco, la podemos conocer. ¿De qué manera? Fíjense, el vector OB es el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremos el punto B. O sea que el vector B en función de sus componentes es simplemente el vector de componentes x2 y 2. Lo único que hice fue sustituir acá OB, el vector, por sus componentes. Menos el vector OA,
es el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremos el punto A. Entonces, el vector OA en función de sus componentes será el vector x sub 1 y sub 1, cuyos componentes son x sub 1 y sub 1 respectivamente. Y entonces, si realizamos la resta entre estos dos vectores, obtenemos que el vector AB es el vector cuyos componentes son x sub 2, x sub 1, como componente en x, y sub 2 menos y sub 1 como componente en y. De esta manera, entonces, queda determinado los componentes de un vector a partir de dos puntos, en este caso estuvimos viendo dos puntos del plano. En forma análoga podemos determinar las componentes de un vector a partir de dos puntos en el espacio. ¿Bien? Ahora, nosotros obtuvimos acá un vector, el vector AB. ¿Ambos vectores tienen misma dirección? ¿Cuál ambos vectores? ¿A qué vectores hacer referencia? No necesariamente van a tener la misma dirección. Si estás haciendo referencia al vector OA y al vector OB, fíjate que esos tres vectores que grafiqué ahí no tienen la misma dirección, porque no están contenidas en rectas paralelas, ¿sí? Hola Camila. ¿Se entiende lo que digo? Estos tres vectores, si vos mirás y trazás, por así decirlo, las rectas que contienen a estos tres vectores, esas rectas no son paralelas, así que por lo tanto no podemos decir que tengan la misma dirección, ¿sí? ¿Puede ocurrir que tengan? Sí, claro, porque yo puedo hacer coincidir, por ejemplo, de otra manera, el vector OA que tenga la misma dirección que el vector OB, ¿sí? Pero esto es ya para mostrarlo más genéricamente. ¿Bien? Bueno, nosotros tenemos entonces, o hemos hallado acá las componentes de un vector a partir de dos puntos del plano. Entonces, nosotros ya sabemos calcular el módulo de un vector. Por lo tanto, diremos que el módulo del vector AB es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de los componentes. Y los componentes del vector AB son respectivamente x sub 2 menos x sub 1, en este caso al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, también al cuadrado. Y de esta manera, el módulo de este vector me está definiendo también la distancia entre dos puntos del plano. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el módulo del vector AB define también, y de ahí la importancia o el por qué tuvimos que definir previamente vector determinado por dos puntos, define también la distancia entre dos puntos del plano, en este caso. Dijimos que en forma análoga puedo definir la distancia entre dos puntos del espacio, ¿sí? Entonces, vamos a denotar que la distancia entre los puntos A y B del plano está dado por la raíz cuadrada positiva de x sub 2 menos x sub 1, todo esto al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿sí? Que es simplemente el módulo del vector que determinan esos puntos del plano. Bueno, análogamente entonces en R3,
vamos a tener que el vector AB, un vector a partir de 2 puntos del espacio, va a ser el vector cuyos componentes son x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1, y z sub 2 menos z sub 1. Y el módulo de este vector, la definición de módulo es lo mismo, será la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y entonces de esta manera también definimos lo que es la distancia entre 2 puntos del espacio. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? Esto también tengo entendido que ya lo vieron en la parte práctica. Sí, sí, Javier. Bien. Distancia entre 2 puntos, sí, ya lo dimos, y en mi grupo por lo menos yo les hice comparar la construcción de un vector, la distancia entre 2 puntos, la relación que existe. Perfecto, buenísimo. Bien, vamos entonces un poquito más rápido. Coordenadas del punto medio de un segmento. Vamos a considerar un punto P sub 1 de coordenadas X sub 1 y sub 1 y un punto P sub 2 de coordenadas X sub 2 y sub 2. Son 2 puntos que me determinan el vector P sub 1, P sub 2. Entonces, podemos decir que P sub m, vamos a llamar, de coordenadas X sub m y sub m, es el punto medio del, ahora voy a definir segmento P sub 1, P sub 2. Si bien un vector, recordarán ustedes cuando definimos, es un segmento orientado, acá yo estoy trabajando simplemente sobre el segmento. No me interesa en este momento la orientación de ese segmento. ¿Sí? Por eso defino este punto P sub m como punto medio del segmento P sub 1, P sub 2. El segmento formado por esos 2 puntos. Entonces estoy diciendo que si P sub m es el punto medio de este segmento, por lo tanto, se va a cumplir que desde P sub 1 a P sub m, la distancia que hay entre esos 2 puntos va a ser igual a la distancia que hay de P sub m a P sub 2, porque justamente P sub m es el punto medio entre P sub 1 y P sub 2. Entonces, si se cumple esto, esto significa que P sub 1, P sub m no es otra cosa que la componente x de P sub m, o sea, x sub m menos x sub 1. Y esto va a ser igual, ahora sí pienso en el segmento P sub m, P sub 2, x sub 2 menos x sub m. Y análogamente con la componente en y. Y sub m menos y sub 1 será igual a y sub 2 menos y sub m. ¿Esto de dónde sale? De esta consideración que hemos escrito acá. Ahora fíjense que si sumamos a ambos miembros x sub m, a ambos miembros de la igualdad, acá tendremos 2x sub m será igual a x sub 1 más x sub 2. ¿Por qué? Porque el x sub m, al sumar a ambos miembros, con este menos x sub m se cancela. Y por otro lado, lo que hice fue sumar x sub 1 también a ambos miembros de la igualdad.
haciendo que este menos x sub 1 en el primer miembro se cancele. ¿Bien? Mismo procedimiento para la componente en y, entonces me quedará que 2 por i sub m es igual a i sub 1 más i sub 2. Y como yo lo que quiero conocer es justamente x sub m y sub m, es decir, las componentes del punto medio, basta con que multiplique por un medio a ambos miembros de la igualdad y me quedará entonces que x sub m es igual a la semisuma, ¿sí? A la semisuma de los componentes de los puntos P sub 1 y P sub 2. De esta manera determinamos entonces las coordenadas del punto medio del segmento P sub 1, P sub 2, formado por justamente esos dos puntos, el segmento formado por esos dos puntos. Bueno, y en R3 pasa exactamente lo mismo. Entonces, a partir de esto vamos a retomar algunos ejercicios para ayudarle un poquito a los profes del práctico a avanzar. El ejercicio 6 de la guía práctica, los del grupo de la profe Analía ya estuvieron realizando algunos de estos ejercicios. Entonces, en el punto 6 se dan las coordenadas de dos puntos, acá estamos hablando en R3. En el ítem A, si mal no recuerdo, pide escribir los vectores de la base canónica. Ustedes ya saben que en R3 los vectores de la base canónica son I, J y K, siendo I el vector de componentes 1, 0, 0, J el vector de componentes 0, 1, 0 y K el vector de componentes 0, 0, 1. ¿Sí? Estos son los vectores de la base canónica de R3. O sea, esto está incluido en R3. Bien. En el punto B, les piden que a partir de los puntos de coordenadas M igual a 3, menos 4, 5, menos 4, 5, y el punto de coordenadas menos 1, menos 2, 2, le pide hallar las coordenadas del punto medio del segmento MN, o sea, hallar P sub M del segmento MN. Entonces, por lo que acabamos de ver, si estoy en R3, los componentes de este punto medio va a estar dado por X sub M, Y sub M, Z sub M. ¿Y cómo obtengo cada uno de estos valores? Haciendo la semisuma de las componentes respectivas de los puntos M y N. O sea, X sub M será 3 más menos 1, pongo directamente 3 menos 1, sobre 2, y sub m será menos 4 menos 2 sobre 2, y z sub m, o sea, la componente en z del punto medio será 5 menos 2 sobre 2. 3 menos 1 es 2, sobre 2, 1, menos 4 menos 2, menos 6, sobre 2, menos 3, 5 menos 2, 3, sobre 2, 3 medios. Por lo tanto, las coordenadas del punto medio del segmento MN son 1, menos 3, 3 medios. ¿Está? Y entonces acá vemos ya una aplicación práctica de justamente esto que acabamos de ver. Por otro lado,
En el ítem C se les pide hallar la distancia entre esos dos puntos y vimos que la distancia, en este caso entre el punto M y N, no es otra cosa que hallar el módulo del vector que forman estos dos puntos, o sea, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, menos 1 menos 3 al cuadrado más menos 2 menos 4 va a ser acá, cuidado con eso, o sea, más 4 al cuadrado, más 2 menos 5 al cuadrado. Bueno, y si ustedes resuelven estas operaciones, elevan al cuadrado, realizan la suma, esto les da raíz cuadrada de 29, que es aproximadamente 5,36. Entonces, la distancia que existe entre estos dos puntos del espacio es 5,36. ¿Bien? En el ítem D de ese mismo ejercicio, les pide escribir el vector MN en función de las componentes de la base canónica. Entonces, nosotros sabemos que un vector en función de dos puntos del espacio, en este caso, va a estar dado por la diferencia entre las componentes del extremo del vector y el origen del vector. Es decir, menos 1, menos 3, va a ser la primer componente del vector Mn, o sea, menos 4. Menos 2 menos menos 4 sería menos 2 más 4, 2. Y por último, 2 menos 5, menos 3. Bueno, estos son los componentes del vector Mn, pero esto todavía no está en función de los vectores de la base canónica, pero ustedes ya saben que esto lo podemos expresar como combinación lineal de esos vectores justamente, o sea, como menos 4 en la dirección del versor I, más 2 en la dirección del versor J, menos 3 en la dirección del versor K. Y ahí sí, entonces escribimos a nuestro vector Mn en función de los vectores de la base canónica. En el ítem E se les pide hallar los cosenos directores, ¿sí?, de este vector Mn. Como es un vector que está en el espacio, vamos a tener 3 cosenos directores porque vamos a tener 3 ángulos directores, que son los ángulos que forman este vector con cada uno de los ejes coordenados X, Y y Z. Entonces, el coseno de alfa va a estar dado por la componente X de nuestro vector, o sea, menos 4, sobre el módulo del vector. El módulo del vector Mn es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pero el módulo del vector ya lo calculamos cuando calculamos la distancia entre esos dos puntos. Por lo tanto, el módulo del vector Mn es simplemente la raíz cuadrada de 29. Análogamente, coseno de beta será igual a la componente en I de nuestro vector sobre el módulo del mismo, o sea, raíz cuadrada de 29. Y coseno de gamma, componente en Z sobre la raíz cuadrada de 29. ¿Bien? Esto entonces son los cosenos directores de nuestro vector Mn, vector del espacio. Por otro lado, en el ítem F se les pide que escriban las componentes de un versor en la misma dirección y sentido que el vector Mn. Pero ¿qué pasa? Nosotros acabamos de hallar los cosenos directores de este vector. Y anteriormente habíamos dicho que
los componentes de un versor son simplemente sus cosenos directores. Por lo tanto, vamos a decir que los componentes del versor mn sub 0 es igual a ¿qué? A simplemente los cosenos directores, o sea, lo que hicimos en el paso anterior. Esto será menos 4 sobre raíz de 29, 2 sobre raíz cuadrada de 29 y menos 3 sobre raíz cuadrada de 29. Pide además que ver que se verifica la propiedad de los cosenos directores, es decir, eso me parece que era en el ítem F. No tengo la guía abierta, por eso no recuerdo. Veamos que se verifica la propiedad de los cosenos directores. ¿Qué me decía esa propiedad? La suma de los cosenos, la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos directores es igual a 1. ¿Sí o no? Coseno cuadrado de gamma. Esto tiene que ser igual a 1. Veamos. Coseno cuadrado de alfa sería menos 4 sobre la raíz cuadrada de 29 al cuadrado, más coseno cuadrado de beta sería 2 sobre la raíz cuadrada de 29 al cuadrado, más coseno de gamma es menos 3 sobre la raíz cuadrada de 29 al cuadrado. Si ustedes aplican acá la propiedad distributiva de la potencia, esto les quedará menos 4 al cuadrado es 16 sobre raíz cuadrada de 29 al cuadrado, se simplifica cuadrado con potencia, me queda 29, más 2 al cuadrado, 4, por la misma razón sobre 29, más 3 al cuadrado, 9 sobre 29. Tengo tres fracciones cuyos denominadores son iguales, escribo el mismo denominador y realizo la suma 16 más 4 más 9, esto me da 29 sobre 29, que efectivamente es 1, por lo tanto vemos que se cumple la propiedad de los cosenos directores de un vector no nulo, en este caso del espacio. ¿Bien? Hasta acá estamos, chicos. ¿Se entiende esto? No me detengo mucho porque esto ya lo estuvieron viendo también en el práctico. En el punto 5 particularmente lo estuvieron resolviendo para vectores que están en el plano. ¿Bien? Bueno, y no voy a continuar con el ítem F, con el ítem E, perdón, porque ahí ya pide hallar el producto escalar. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Producto escalar de dos vectores. Recordarán ustedes que cuando comenzamos con esta unidad, la unidad de vectores, y cuando definimos las operaciones que se podían realizar en el conjunto de vectores, habíamos dicho, se pueden realizar la suma de vectores, la resta de vectores, el producto de un escalar por un vector, y después les había dicho que se pueden realizar tres tipos de productos entre vectores, de los cuales nosotros en este curso vamos a estudiar dos, que es el producto escalar entre vectores, que no es lo mismo que producto escalar vector, entiendan ya la diferencia, producto escalar entre vectores. Se puede realizar el producto vectorial, que también lo vamos a ver esto ya la próxima clase, y se puede definir el producto mixto, que ese producto nosotros no lo estudiamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el producto escalar de dos vectores? Vamos a decir, o vamos a considerar, dado dos vectores, A y B,
decimos que el producto escalar entre ellos es el número real. A ver, ahí está. Es el número real que se obtiene multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Por el coseno del ángulo vamos a llamar alfa, al ángulo que forman estos dos vectores. Y este ángulo lo vamos a considerar entre 0 y 180 grados. Ese es el intervalo de variación de este ángulo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que el producto escalar A por B se define como el producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Sí? Como para que se entienda un poquito, si este es mi vector A y este es mi vector B, este es el ángulo alfa que estamos considerando. ¿Mm? De esta manera se define el producto escalar de dos vectores. Y atención con esto, porque cuando se les pregunta en un examen final definición de producto escalar entre vectores, dicen x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por... No, ahí me están diciendo cómo se calcula o cómo puedo determinar el producto escalar en función de los componentes de un vector. Pero eso no es la definición de producto escalar entre vectores. Producto escalar entre dos vectores se define como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Esa es la definición de producto escalar. A partir de esa definición vamos a ver después cómo se obtiene o cómo se realiza este producto cuando tengo vectores en función de sus componentes. ¿Bien? Vamos a ver un poco la representación geométrica del producto escalar. Cuando nosotros realizamos el producto escalar A por B, consideramos el ángulo formado entre ellos en sentido positivo. ¿Sí? O sea, al realizar el producto escalar, acá si se fija en el gráfico que hice, estoy considerando el sentido positivo, es decir, el sentido antihorario o el sentido contrario a las agujas del reloj es el que tomamos como sentido positivo. Al efectuar la proyección del vector A sobre el vector B, se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, vamos otra vez a acá. Tenemos entonces, consideremos vector B, vector A. Y tenemos nuestro ángulo alfa en sentido positivo. Cuando nosotros realizamos la proyección del vector A sobre el vector B, ustedes saben que la proyección, en este caso lo tenemos que hacer desde el extremo del vector A en forma perpendicular al vector B. ¿Sí? Esto que tenemos acá, este segmento, por así decirlo, es la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Está? Estoy proyectando el vector A sobre el vector B. Fíjense entonces que al realizar esa proyección,
se forma un triángulo rectángulo, porque dije que la proyección la realizo trazando un segmento perpendicular desde el extremo del vector A. Si es perpendicular, significa que acá tengo un ángulo recto. Y entonces acá tengo un triángulo rectángulo, de la cual, si nos valemos de la definición del coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente a alfa acá? Este segmento que marqué con esta llave. Pero ¿y ese segmento quién es? ¿Qué es esto? Dijimos que es la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, coseno del ángulo alfa es la proyección del vector A sobre el vector B. Sobre la hipotenusa, me dice la definición de coseno de alfa. Y la hipotenusa en este caso, ¿quién va a ser? Va a ser esta distancia, o esta longitud, pero esta longitud es el módulo de este vector, o sea, el módulo de A. ¿Bien? Como nosotros hemos definido el producto escalar A por B como el producto de los módulos de estos vectores, módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman estos vectores, fíjense qué pasa si sustituimos coseno de alfa, según lo que acabamos de obtener. Es decir, lo que estoy por hacer es sustituir coseno de alfa, esto que hicimos recién, lo voy a sustituir acá, en la definición de producto escalar entre vectores. Tendré entonces que, continúo acá abajo, producto escalar A por B es igual al módulo de A, módulo del vector A, por el módulo del vector B, por, y en vez de escribir coseno de alfa, yo sé que el coseno de alfa es la proyección del vector A sobre el vector B sobre el módulo de A. Es decir, proyección del vector A sobre B sobre el módulo de A. Y ahora si se fijan, tengo todo productos en los cuales hay un factor que está multiplicando y dividiendo. Eso me indica entonces que puedo simplificar. Y por lo tanto, acá vamos a decir entonces que el producto escalar A por B, el producto escalar entre estos dos vectores, es igual al producto de uno de los módulos, en este caso el módulo de B, por la proyección del otro vector sobre el mismo. O sea, la proyección del vector A sobre el vector B. De esta manera entonces también podemos ver el producto escalar entre estos dos vectores. Y de acá fíjense entonces que si despejamos la proyección de un vector sobre el otro, puedo obtener cómo se calcula justamente esa proyección. La proyección del vector A sobre el vector B es igual al producto escalar A por B, vectores, sobre, fíjense, si multiplico por el inverso multiplicativo del módulo de B, sería sobre el módulo de B. Y acá obtengo entonces cómo se calcula la proyección de un vector sobre otro. Que esto se pide en el ejercicio, el que estuvimos resolviendo recién, en el ejercicio 6, en los últimos ítems,
se pide determinar la proyección del vector mn sobre np y la otra proyección también. Pero acá ya sabemos cómo se hace. Ahora lo que nos está faltando determinar es cómo se calcula el producto escalar entre vectores en función de sus componentes. Pero antes de ello, vamos a mencionar algunas propiedades que cumple este producto escalar entre vectores. Propiedades del producto escalar. Una de las propiedades, o sea, acá vamos a considerar, ¿no? Sean A y B, dos vectores de mi espacio vectorial B. Que ustedes saben que este espacio vectorial, nosotros lo venimos trabajando, puede ser R2 o R3. Una primera propiedad que se verifica es que el producto escalar entre vectores es conmutativo. O sea, realizar el producto A por B o B por A es exactamente lo mismo. Esto se cumple para cualquier par de vectores de mi espacio vectorial B. Y esto es fácilmente demostrable, puesto que si se valen de la definición del producto escalar entre vectores, tal como lo hemos definido, van a verificar que esa igualdad se cumple. Otra de las propiedades que verifica es la asociativa. Bueno, esto es propiedad conmutativa. Otra de las propiedades que verifica es la asociatividad de la multiplicación por un escalar. Si yo tengo un escalar, es decir, un número real que multiplica a este producto escalar entre vectores, yo los puedo asociar convenientemente. Es decir, puedo realizar el producto escalar de K, el escalar K por el vector A, y al resultado este lo multiplico por el vector B, lo multiplico escalarmente, o también puedo hacer el vector A escalarmente con el producto del escalar K por el vector B. ¿Sí? Yo puedo asociar este escalar K, lo puedo asociar con cualquiera de los vectores y luego realizar la multiplicación. Esto se cumple para cualquier par de vectores, entonces, que pertenece a nuestro espacio vectorial, y para cualquier K número real. Entonces, esta es la propiedad asociativa de la multiplicación o del producto por un escalar. Bien. Una tercera propiedad que cumple este producto es la distributiva respecto a la suma de vectores. Es decir, si yo tengo un vector C que multiplica a la suma de otros dos vectores, A y B, esto es igual a realizar la suma de los productos escalares entre estos vectores. C por A más C por B. Producto escalar, ¿no es cierto? Esto se cumple entonces para cualquier terna de vectores A, B y C que pertenece a mi espacio vectorial B. Esto es propiedad distributiva. Respecto a la suma de vectores. Bien. Otra propiedad que verifica esta operación es que
para cualquier vector A que tomemos de nuestro espacio vectorial, se verifica que el producto escalar entre el vector A y el vector nulo me va a dar como resultado 0. Y tiene un poco de sentido, porque si pensamos en el vector nulo, es el vector cuyos componentes son todos 0. ¿Sí? Bueno, y una quinta y última propiedad es que para cualquier vector A de mi espacio vectorial, se verifica que si el producto escalar de este vector consigo mismo es mayor o igual a 0, ¿sí? O mejor dicho, esta es la propiedad. Cuando yo multiplico un vector consigo mismo, este producto me da mayor o igual a 0. Me da un número positivo o a lo sumo 0. Sería 0 si obtengo si este vector A que estoy considerando es el vector nulo. ¿Mm? Entonces acá vamos a decir que este producto es igual a 0 si y solo si el vector que estoy considerando es el vector nulo. Si no, no hay posibilidad que este producto de un vector consigo mismo me dé 0. Pero sí lo que me va a dar es un número positivo. Profe, ¿Bien? Y ¿puede ahora repetir, sí, vamos. profe, Sí. la propiedad 4 porque justo se me cortó y no escuché? La propiedad 4 indica que para cualquier vector que vos multipliques con el vector nulo, vas a obtener como resultado 0. ¿Sí? Cualquier vector que vos multipliques escalarmente con el vector nulo, te da como resultado 0. Bueno, gracias. Esta sería como una propiedad, sí, ley absorbente, la podemos decir, del 0 en el producto escalar entre vectores. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. Vamos a ver ahora, entonces, ya para terminar, cómo se define el producto escalar o cómo calculamos, mejor dicho, el producto escalar de vectores en función de sus componentes. Entonces, pensemos en los vectores de la base canónica de R3. Sabemos que esos vectores de la base canónica son los vectores I, J y K. ¿Bien? Si nosotros realizamos el producto escalar tomando de a dos estos vectores, es decir, si yo realizo el producto I por I, nosotros sabemos que estos vectores son los vectores de la base canónica, por lo tanto son versores, son vectores de módulo 1. Ahora, retomemos la definición de producto escalar entre vectores. El producto escalar I por I es igual, por definición, al módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo que forman. Ahora pregunto yo, ¿qué ángulo van a formar estos dos vectores si es el mismo? ¿Cuánto va a medir ese ángulo? Si estoy considerando el mismo vector. ¿Una? No. Pensemos que este es mi vector I, perdón, y sobre sí mismo estoy tomando el vector I. No hay ángulo, es 0. No hay ángulo, es 0, exacto. Forman un ángulo de 0 grados. Entonces, producto escalar I por I es igual al módulo de I por definición de producto escalar, el módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo que forman. Como es el mismo vector, no hay ángulo, eso es 0. Ahora, dijimos que I es un vector de la base canónica, es un versor, su módulo es 1. Por lo tanto, el módulo de I es 1 por 1 por
Coseno de 0, si ustedes lo calculan, también les da 1. Por lo cual, diremos que el producto escalar I por I me da simplemente 1. Producto escalar entre los vectores I por I me da 1. Y esto ocurre exactamente cada vez que yo multiplique consigo mismo los versores I por I, J por J y K por K. Recuerden que estoy tomando vectores de la base canónica. Entonces, con este mismo análisis, al realizar este producto escalar, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar el módulo de J por el módulo de J, y como es el mismo vector, no hay ángulo o el ángulo es 0, y este producto nuevamente me da 1. Por lo tanto, cuando realice el producto escalar entre los versores K por K, ya sabemos que este producto también me va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa cuando realizo un producto entre versores que son distintos? Y por J, por ejemplo. Bueno, por definición de producto escalar entre vectores, esto es el módulo de I por el módulo de J por el coseno del ángulo que forman. Si yo estoy tomando los versores I y J, en este caso, ¿qué ángulo me forman estos dos vectores entre sí? Recuerden que uno es el que está sobre el eje X y el otro es el que está sobre el eje Y. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? ¿Un ángulo recto? Un ángulo recto, exactamente. 90 grados. Porque son los versores que están sobre los ejes coordenados. Los ejes coordenados son perpendiculares, o sea, ángulo recto. Bueno, como estoy considerando vectores de la base canónica, estos módulos me dan 1. Pero el coseno de 90, ¿cuánto vale? Coseno de 90 es 0. 0, exactamente. Entonces tengo 1 por 1 por 0. El 0 es absorbente en la multiplicación. Esto me queda simplemente 0. Y ese va a ser el resultado cuando multipliquemos versores distintos entre sí. O sea, cuando haga I por J, cuando haga I por K, o cuando haga J por K. Cuando yo multiplique versores de la base canónica que son perpendiculares, ese producto escalar me da 0. Y acá vimos la razón de que esto ocurra. Entonces vamos a organizar un poquito más este producto en una tabla. Tengo el producto, tengo el versor I, J y K. I, J y K. Entonces, fíjense que hacer lo más recto posible. Ahí está. Ok. Vimos entonces que al hacer el producto I por I, ese producto me da 1. Al hacer J por J, ese producto me da 1. Al hacer K por K, ese producto escalar entre esos vectores me da 1. Y en cualquier otro caso, al realizar el producto I por J o J por I, lo mismo, eso me va a dar 0. Por lo que estuvimos viendo recién. ¿Está? Entonces, como nosotros podemos expresar cualquier vector del plano o del espacio como combinación lineal de los vectores de la base canónica, esto ya lo repetimos varias veces, consideremos, por ejemplo, los vectores A y B de R3. Consideremos vectores A y B de R3. Justamente a estos vectores yo los puedo escribir en función de los vectores de la base canónica. Al vector A lo puedo escribir como x sub 1 en la dirección Y
más I sub 1 en la dirección J más Z sub 1 en la dirección K. Y el vector B será X sub 2 en la dirección Y más I sub 2 en la dirección J más Z sub 2 en la dirección del versor K. Si yo realizo el producto escalar entre estos dos vectores, A por B, consiste en realizar este producto. X sub 1 en la dirección Y más Y sub 1 en la dirección J más Z sub 1 en la dirección K, escalarmente con X sub 2 en la dirección Y más Y sub 2 en la dirección J más Z sub 2 en la dirección K. Y ahora, ¿cómo vamos a realizar este producto? Tenemos que hacer las respectivas distributivas, porque yo acá lo que estoy haciendo es, si ustedes se fijan, estoy realizando este producto. Entonces acá voy a aplicar la propiedad distributiva. De manera tal, entonces, que me quedará. Presten mucha atención a esto porque es largo. Primer término, voy a distribuir primer término del primer factor con cada uno de los términos del segundo factor. Entonces me quedará, voy a hacerlo acá abajo directamente, me quedará X sub 1 por X sub 2 y multiplico los versores Y por Y. O sea, acá me estoy valiendo ya de la propiedad conmutativa también del producto. ¿Está? ¿Se entiende lo que dice? Multipliqué estos dos términos. Ahora voy a multiplicar con el segundo término del segundo factor y con el tercer término del segundo factor. No voy a volver a rayar porque si no se queda todo muy encimado. Ok, más X sub 1 por Y sub 2 por Y por J. ¿Sí o no? Más X sub 1 por Z sub 2 por Y por K. Ok, vamos a hacer ahora lo mismo con el segundo término del primer factor. Lo voy a distribuir con cada uno de los términos del segundo factor. Entonces me quedará Y sub 1, perdón, ya voy a aplicar ya la propiedad conmutativa acá. Me quedará Y sub 1 por X sub 2 por J por Y. Más Y sub 1 por Y sub 2 por J por J. Más Y sub 1 por Z sub 2 por J por K. Más, y ahora voy a distribuir el último término con el último término del primer factor con los tres términos del segundo factor. De manera tal que quedará entonces Z sub 1 por X sub 2 por K por Y más Z sub 1 por Y sub 2 por K por J y finalmente Z sub 1 por Z sub 2 por K por K. Ahora, fíjense esta expresión que nos quedó acá. ¿Qué me pueden decir en función de lo que estuvimos viendo recién de estos productos escalares entre estos vectores? Por los X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2, etc., no me preocupo porque son números reales esos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con estos productos escalares entre estos vectores? ¿Qué me pueden decir? Que van a ser 0 o 1. Que van a ser 0 o 1. ¿Cuándo van a ser 1? Cuando estoy multiplicando los mismos versores. O sea, Y por Y, este producto me da 1.
Y por J, ¿qué pasa con este producto? Me da Cero. 0. 0, exactamente. ¿Qué pasa con I por K? 0. J por I, 0. J por J, mismos versores, 1. J por K, 0. K por I, 0. K por J, 0. K por K, 1. Ahora, fíjense que cómo se reduce este producto. ¿Por qué? Porque acá voy a tener X sub 1 por Y sub 2 por 0. O sea, ¿qué va a pasar con este término? Si estoy multiplicando por 0. Se anula. Se cancela, se anula este término, y todos los que tengan o se estén multiplicando por 0. Por lo tanto, ese producto se reduce ¿a qué? X sub 1 por X sub 2 más, acá, Y sub 1 por Y sub 2 más Z sub 1 por Z sub 2. En conclusión, el producto escalar entre dos vectores A y B es igual a la suma de los productos de sus componentes homólogas. De esta manera, entonces, ¿Y las letras no se le calculamos... pone más ahí, profe? ¿Cómo? Las letras I. Y no, porque vos ya J4. realizaste acá el producto escalar de esos vectores. Acá, I por J, J por K. Y acordate que ese producto escalar entre esos vectores ya te da justamente un escalar, ya no te da más un vector. ¿Sí? Ok. Z sub 1 por Z sub 2. ¿Bien? Recuerden entonces que habíamos tomado vectores A y B, cuyos componentes eran X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, y X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, respectivamente. ¿Está? De esta manera, entonces, obtenemos el producto escalar entre dos vectores en función de sus componentes. ¿Bien? Bueno, ya no me alcanza el tiempo para ver lo que sigue, pero sí hago los siguientes avisos, chicos. El jueves, este próximo jueves, y el martes de la semana que viene, no tenemos clases, porque hay mesas de exámenes, ¿sí? Entonces son mesas de exámenes con suspensión de clases. Por lo tanto, nosotros nos volvemos a encontrar, tanto en la teoría como en la práctica, el jueves 20 de mayo. Vamos a terminar esta parte de vectores que nos queda. Ya nos queda por definir ángulos entre vectores, condición de perpendicularidad y definir producto vectorial, que es el otro producto que nos falta ver. Y ya esa misma clase, en función de cómo andemos con el tiempo, vamos a arrancar con el tema 5, que es de matrices. ¿Bien? Pero entonces, tengan en cuenta eso. Nosotros nos volvemos a encontrar, tanto en la teoría como en la práctica, el jueves 20 recién. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, vía libre a continuar con el práctico. Listo, Javier, nos vemos. Gracias, Ana. Chaucito. Gracias, Chao. Cristian. Chao, Javier, chicos. una consulta nada más. ¿Viste que lo de Sí. condición de perpendicularidad no viste? Muéstrenles. Te Nada les más. muestro nada más, no es tan complicado. Muestren Porque si cómo no, se no, calcula o si no, no vamos a poder avanzar en el práctico. Sí, no, por eso. Ya está. Sí, listo. Sí, Lo lo de único que producto no, vectorial, eso, sí, no damos déjenlo para producto el... vectorial. Exacto, Solo no ese. damos producto vectorial, pero yo estaba viendo los ejercicios